Práctica 6 del Laboratorio de Bioquímica es la obtención del ADN a partir de fuentes vegetales. El contenido de la lección empieza con preguntas de la vida diaria que tiene que ver con el ADN. En la introducción vamos a ver brevemente la estructura del ADN, el papel del ADN en la célula, el genoma de SARS-CoV-2 y el desarrollo de vacunas de ARN mensajero y la teoría de la extracción y cuantificación de ADN. Después de revisar los objetivos de la práctica, vamos a tener el procedimiento de la práctica virtual. Empezamos con la preparación de la muestra de cebolla con la extracción y precipitación de ADN y una prueba cualitativa de BioRed. Para cuantificar el ADN de la muestra, vamos a utilizar la prueba de difenilamina, incluyendo un patrón de 2-desoxirribosa y la espectrofotometría. Después de los agradecimientos y bibliografía, hay una práctica virtual que es completamente opcional si ustedes tienen ganas poner las manos a la obra en su propia casa. Las preguntas de la vida diaria. Primero, ¿cómo se transmiten las características de una generación a la siguiente? 2. ¿Cómo se desarrollan las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2? Y 3. ¿Por qué es necesario almacenar esas vacunas de ARN mensajero a temperaturas muy bajas? Vamos a enfatizar que cada pregunta anterior tiene muchas capas de explicación, como la cebolla utilizada en la práctica. En la introducción de esta práctica vamos a arañar solo la superficie de la comprensión más básica de cada una. Si ustedes tienen más preguntas o quieren ver una explicación más amplia, con mucho gusto contactarme y hablamos durante consulta sobre el contenido del curso. Primero, la estructura del ADN está basado en el nucleótido. Este nucleótido tiene 3 componentes. Hay el fosfato enlazado a carbono 5 de un azúcar. A carbono 1 de ese azúcar tenemos una base nitrogenada. El azúcar es diferente entre el ARN y el ADN. En el caso de ARN, el azúcar es la ribosa. El R de ribosa es el R en esta abreviación. En el caso de ADN, tenemos el desoxirribosa, específicamente el 2-desoxirribosa. Literalmente, hemos perdido el grupo OH en el carbono 2 y solo tenemos el hidrógeno. Esa es una de las diferencias principales entre el ARN y el ADN. Y tercer componente es la base nitrogenada. Hay varios. En 2 grupos tenemos las pirimidinas con la citosina, timina y uracilo. Vamos a notar que aunque la citosina se encuentra en el ADN y el ARN, solo el ADN incluye timina y solo el ARN incluye uracilo. Entonces, otra diferencia importante entre el ARN y el ADN es el uso de la base pirimidina. Entonces, cuando el ADN tiene timina, el ARN va a utilizar uracilo. También hay bases nitrogenadas que se encuentran en la categoría de purinas por esta estructura básica en el anillo central. Y hay adeína y guanina. Y ambos, el ADN y ARN, utilizan esas 2 bases. Entonces, el ADN es un polímero hecho de nucleótidos. Entonces, para formar la hebra de ese polímero, hay enlaces. Tenemos esta columna de fosfatos y glúcidos en que podemos ver que el carbono, el oxígeno de carbono 3 en el azúcar está enlazado al fosfato, enlazado a carbono 5 al próximo azúcar. Entonces, en un extremo de la hebra, ese se llama el extremo 5' porque aquí tenemos carbono 5 del azúcar y el grupo fosfato. El otro extremo de la hebra se llama el 3' porque aquí tenemos el carbono 3
del azúcar y no está enlazado a nada por ser el extremo de la hebra. Y podemos ver que hay una variación de bases en la hebra. En el caso de ADN, este forma un hélice doble. En el hélice doble, primero, una hebra va de 5' a 3'. Y la hebra complementaria va al revés, de 3' a 5'. ¿Ok? Entonces, el extremo que termina con carbono 5 y un fosfato de una hebra alinea con el extremo opuesto que termina con carbono 3'. ¿Okay? También, para unir este hélice doble, tenemos puentes de hidrógeno entre las bases. ¿Okay? Esos puentes van a mantener cada hebra estable, porque esta hebra solitaria es muy inestable. Para que el ADN pueda sobrevivir por más tiempo, está organizado en el hélice doble. Podemos notar que el A, adenina, forma sus 2 puentes hidrógeno con T, timina. C, citosina, forma 3 puentes de hidrógeno con G, guanina. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el papel del ADN en la célula? El ADN, su hélice doble, es la material genética ubicada en el núcleo de cada célula. Bueno, al menos de cada célula eucariota. Este contiene toda la información necesaria para el desarrollo de un organismo vivo completo. Pero solo se ubica en el núcleo. Y el núcleo no es la ubicación de la fábrica de los componentes de una célula nueva. Entonces tenemos una serie de pasos para la transcripción y traducción a proteínas. Primero, el ADN está organizado en genes, o al menos nosotros humanos los organizamos en genes. Esas son secciones del ADN que contienen la información para elaborar una proteína particular o para apagar o encender otra gen. Entonces, el ARN es material genético utilizado para traducir los genes, instrucciones ubicados en el ADN, en el núcleo, para traducir esta información en proteínas fabricadas en el citosol, específicamente en los ribosomas de la célula. Hay 3 tipos de ARN. Hay ARN mensajero, ribosómica y de transferencia. Nosotros vamos a enfocarnos en el ARN mensajero porque este es la base de las vacunas para el coronavirus. Vamos a enfatizar que el ARN mensajero es una sola hebra y este es inestable. Entonces, solo puede sobrevivir en la célula por poco tiempo, pero esa es una ventaja en la célula porque esas instrucciones son para formar una proteína. Entonces, si las instrucciones sobreviven por días y días y semanas y meses, vamos a tener una sobreproducción de proteína. Pero dado que las instrucciones van a la ribosoma para la producción de una proteína y después el ARN mensajero se descompone automáticamente, no podemos controlar la cantidad de proteína producida. Entonces, la genoma es toda la información genética de la célula. Una copia de ese genoma va con cada célula nueva en división celular. Aunque hay mutaciones en la secuencia de nucleótidos que resulten en variaciones de una generación a otra, pero la mayoría de la información se conserva
ese resulta en características comunes de una generación a otra. Entonces, ahora queremos luchar contra la SARS-CoV-2. Este es un diagrama simplificado de la SARS-CoV-2, este coronavirus. Tiene tres componentes principales. Tiene la proteína espicular en la superficie y este es muy prominente en la partícula de virus. En el interior se encuentra el ARN del virus y este contiene las instrucciones para fabricar más partículas del virus. Tiene instrucciones para la proteína especular, para otras proteínas, para fabricar más ARN, para fabricar la membrana lipídica. Esta membrana se encuentra en el intermedio aquí. Es importante para mantener la forma del virus, para proteger el ARN y organizar las proteínas especulares. Entonces, para hacer una vacuna de ARN mensajero, primero se identificó la secuencia genómica para la proteína especular. 2. Se sintetiza el ARN mensajero solo para la proteína especular. Y este ARN mensajero está encapsulada en una nanopartícula de lípidos. Entonces, esos trozos de ARN mensajero son copias de la misma secuencia. Es solo una fracción de la genoma del virus. ¿Okay? Solo puede producir la proteína especular. Nada más. Vamos a recordar que el ARN mensajero es inestable y descompone rápidamente relativa a otras moléculas. Por lo tanto, hay que almacenar la vacuna a bajas temperaturas. Entonces, esta vacuna está introducido al huésped. La nanopartícula de lípidos entra en contacto con la membrana lipídica de la célula y inserta el ARN mensajero a la célula del huésped. Dado que hay ahora ARN mensajero en el citosol del huésped, la célula automáticamente va a utilizar esas instrucciones para sintetizar la proteína espícula y colocar esta proteína en su superficie. ¿Okay? Entonces, ahora, esta célula parece como el virus, pero no es peligroso. Es imposible que solo esta proteína resulte en una infección. ¿Okay? La meta es que ahora, por tener esta célula de un cuerpo humano, por ejemplo, modificada con una proteína que no es de los seres humanos, el sistema inmunológico detecta esa proteína extranjera y hace anticuerpos contra ella. Los anticuerpos forman parte de la memoria inmunológica y hace la respuesta contra una infección real mucho más rápida. Entonces, aquí podemos ver parte de la razón de que el desarrollo de esas vacunas era rapidísimo. Normalmente, para hacer una vacuna, sí tiene que identificar la genoma, sí tiene que aislar el ARN mensajero de parte de la genoma, típicamente de una proteína en la superficie del virus. Pero en vez de inyectar el ARN mensajero en la célula, en el cuerpo y después a la célula del huésped, se inyecta en huevos de gallina. Y los huevos de gallina producen la proteína. Después, entonces hay que dejar los huevos incubar por varias semanas para que producen más y más proteína. Después hay que extraer la proteína de los huevos, purificar la proteína y es la proteína que está inyectada al cuerpo. ¿Okay? Entonces, por la incubación de los huevos, la purificación de la proteína,
Este cuesta mucho más tiempo. Y con más pasos, la investigación sobre la vacuna es más lenta y su producción es más lenta. La ventaja es que las proteínas son más estables que el ARN mensajero, entonces típicamente solo tiene que mantener las vacunas que solo tiene el componente de la proteína, a veces a temperatura ambiental o en una refrigeradora. Pero en el caso del ARN mensajero necesitamos un congelador y a veces un congelador especial para mantener las temperaturas muy, muy bajas. Entonces, en la práctica hay que realizar la extracción y cuantificación del ADN. Recordamos que en nuestra célula de la planta, de donde vamos a extraer el ADN se encuentra en el núcleo y hay un montón de organelos y otros componentes de la célula. Entonces, tenemos que destruir la pared celular, la membrana celular y la membrana nuclear para liberar el ADN. Y también hay que separar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, etcétera, etcétera, de la célula. Además, el ADN que se encuentra en el núcleo después de liberarlo tiene histonas. Entonces, para mejorar la organización y el empaque del ADN, el hélice doble está envuelta alrededor de proteínas llamadas histonas y puede ser difícil separar las histonas del ADN. Típicamente es necesario utilizar enzimas que destruyen las histonas. Si no utilizamos esos enzimas en la práctica, es probable que vamos a tener un poco de contaminación de esta proteína en nuestra muestra final. Y aquí se ve otras etapas de la estructura del ADN. Es como la estructura terciaria del ADN. Para cuantificar necesitamos dar un color a la muestra. Entonces utilizamos la prueba de difenilamina. Primero, la columna de azúcares hidroliza, liberando desoxirribosa. ¿Okay? Entonces utilizamos un ácido para descomponer el ADN y formar no solamente el nucleótido, pero también separar el nucleótido para tener el desoxirribosa. La 2-desoxirribosa se deshidrata para formar el 2,5-dioxopentonol. ¿Okay? Aquí tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 2 y carbono 5 contiene un grupo carbonilo, puede ser de una cetona, un aldehido, por eso tenemos el nombre, es pent, por tener 5 carbonos, ol, por tener el alcohol, y 2,5-dioxo, esos dos oxígenos. ¿Okay? Hay dos 2,5-dioxopentanoles que van a reaccionar para formar el ácido omega hidroxilviluídico. Y este reacciona con 4 difenilaminas para dar un complejo coloreado azul. Los objetivos de la práctica en general son extraer y purificar el ADN de una fuente vegetal y corroborar su grado de pureza por medios espectroscópicos y químicos. En el resumen de esta práctica, que sea en la bitácora o en el reporte, es importante que el objetivo incluido es más específico. No diga simplemente extraer y purificar. Extraer con cuál disolvente, purificar con cuál método. En pocas palabras, no solo necesitamos 1, 2, tal vez 3 palabras en cada caso para agregar un poco más detalle. ¿Okay? Vamos a utilizar métodos espectroscópicos, ¿ok? Específicamente a cuál longitud de onda, ¿ya? Y químicos, ¿cuál es la prueba que vamos a utilizar o pruebas? ¿Okay? Entonces aquí tenemos objetivos conductuales que tienen más información, tal vez con un poco más detalle que necesitamos en el objetivo específica, que puede ser una sola frase, que es muy concisa,
¿Ok? Pero esa es la cantidad de información que debe incluir, escrita de una forma, mejor, más como frases, la redacción específica, única de usted en el resumen. Ahora, el procedimiento de la práctica virtual. Primero hay que preparar el vegetal, que en este caso es cebolla. Es mejor elegir una cebolla que ya está creciendo hojas verdes. Entonces, se corta, hay que medir unos 50 gramos. Es importante notar que si tratamos de medir la masa de cebolla utilizando un beaker y tarre, que la masa del beaker más la masa de la cebolla va a sobrepasar el límite de la balanza. Entonces hay que poner atención. Antes de hacer tarre, aquí escrita en blanca muy chiquita, indica cuál es la masa máxima que la balanza puede medir. Entonces, en este caso fue necesario utilizar un papelito para medir los 50 como 18 gramos de cebolla, licuarlos agregando 30 mililitros de agua para hacer la papilla y agregar el buffer de extracción. Este buffer de extracción es frío y contiene detergente. Tenemos el volumen de la papilla y vamos a agregar más buffer de extracción, que es 172 mililitros, 2 veces el volumen de la papilla, y se mezcla en un baño de hielo utilizando el agitador magnético por 10 minutos. Vamos a hacer centrifugación. Es importante que los tubos en posición opuesta en la máquina tienen aproximadamente la misma masa. Entonces hay que medir cada tubo con su muestra, y si una tiene una masa, más de como 5 gramos, medio gramo, está bien, pero diferencia más de este es necesario vertir un poco de la muestra que tiene mayor masa a la muestra que tiene menos masa hasta que son aproximadamente iguales. Hacemos utilizamos en este caso 6 tubos de Falcón para contener toda nuestra muestra. Centrifugación a 10,000 revoluciones cada minuto, 0 Celsius por 10 minutos. Y aquí podemos ver que hay un componente sólido y un sobrenadante. Es el sobrenadante que queremos, es aquí donde tenemos fragmentos del ADN, además de otros compuestos bioquímicos como el ARN y algunas proteínas. Entonces hay que decantar el sobrenadante, simplemente vertirlo cuidadosamente a otro recipiente para que el sólido se quede aquí en el tubo original. Este es el extracto inicial del vegetal. Para precipitar el ADN, vamos a medir el volumen, 172 mililitros. Y en este caso lo mantenemos en la probeta y agregamos 50% de este volumen con etanol. Es importante que el etanol se agrega cuidadosamente. Entonces aquí estoy utilizando una virila para que el etanol no mezcla con la disolución. Y si enfocamos a la interfase entre el etanol, donde el ADN es poco soluble, podemos ver la precipitación del ADN aquí. Es esa sustancia blanca. Se quita este ADN con una varilla, con el mismo varilla. La varilla tiene una superficie poco cargada, también el ADN, entonces se va a adherir al vidrio y vamos a pasarlo a otro recipiente y disolverlo, el ADN, en el buffer salino con bicarbonato de sodio. Ese es nuestro extracto final. Primero hacemos una prueba cualitativa con Biuret. Biuret, recordamos, es para ver si hay proteínas. Entonces vamos a tener un control negativo, que es el agua destilada.
control positivo, que es el albúmina de suero bovino utilizado en práctica 4. Y tenemos el extracto inicial y final del ADN. A cada uno tenemos 20 gotas de analito y 40 gotas de reactivo para Biuret, y tenemos esos colores. Vamos a notar que el extracto del ADN inicial y final, esos 20 gotas, estaban sacados de la parte superior de cada disolución. En su bitácora debe interpretar los resultados de la prueba de Biuret. Si hay mucha, poco o sin proteínas y por qué la cantidad es lo que es. Continuamos con la curva de calibración para la prueba de difenilamina. Entonces preparamos con el patrón de 100 microgramos de mililitros de 2-desoxirribosa, una serie de diluciones para tener una serie de concentraciones. Agregamos 3 mililitros de reactivo de difenilamina, agitamos. Tenemos que activar la reacción en un baño de agua hirviendo por 10 minutos y leer la absorbancia a 599 nanómetros utilizando tubo cero como el blanco. Entonces aquí tenemos los resultados. En su bitácora debe elaborar una gráfica mostrando la variación de absorbancia a 595 nanómetros. Es importante que el título incluye el longitud de onda analizado de concentración de desoxirribosa. ¿Okay? Vamos a calcular el pendiente intersección de la recta de la curva y incluir la regresión lineal, incluir el coeficiente de correlación, el valor de R cuadrado. Y ustedes van a utilizar esta ecuación para el análisis cuantitativo de la muestra. Entonces, tenemos el mismo uso del reactivo de difenilamina en el agua caliente para realizar la reacción y la absorbancia leído a 595 nanómetros otra vez. Podemos notar que el extracto inicial tiene muy poco color, es de verdad un poco amarillo, y solo el extracto final tiene el color azul intenso del producto de la prueba. Tenemos la absorbancia del extracto inicial y final, y ustedes van a utilizar los resultados del análisis 2 de la bitácora para calcular la concentración de ADN dentro de la cubeta, es decir, del extracto final inicial, y después utilizar este para calcular el porcentaje en masa del ADN en el vegetal. Agradezco a la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica, señor Hernán Gómez Sales, que nos ayuda mucho en el laboratorio, es indispensable él, y a profesor Henry Burman Alpizar, quien nos ayuda con unos consejos y que elaboró el procedimiento de la práctica. La bibliografía y esa práctica casera que es opcional. También en el YouTube ustedes pueden encontrar varios procedimientos, ejemplos, para la extracción casera de ADN.
Podemos ver que no tiene el menisco al fondo al nivel del ojo, pero está bien. Entonces, si ustedes no tienen tubos de ensayo, está bien. Pueden usar el vaso de vidrio más estrecho que tienen. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.